El 2 de abril de 1976, la ciudadanía espera con ansias el anuncio del plan económico del nuevo gobierno de facto. El ministro Martínez de Hoz, durante 2 horas, le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El denominado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. Para Martínez de Hoz, el país tenía un modelo económico que impedía la libertad del individuo. Mientras se vive un clima de terror represivo, el ministro sostiene que su plan defiende las libertades individuales. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. Sin embargo, a pesar de la prédica, el plan de Martínez de Hoz solo beneficia a unos pocos. Una de las principales metas del plan es acabar con la inflación. No más emisión monetaria por parte del Estado es la respuesta a este problema. Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales y de bancos extranjeros. El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa. Mientras tanto, el Estado se endeuda y el ingreso de los trabajadores disminuye. El gobierno de facto busca congelar los salarios. Para eso, suspende las negociaciones paritarias entre los sindicatos y los empresarios. De ahora en más, los aumentos serán establecidos por el Estado. De esta manera, los trabajadores son los principales perjudicados por la inflación. Sus ingresos están congelados, mientras que los precios siguen aumentando. El plan de la dictadura es bien visto por economistas relacionados con el mundo de las finanzas. El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual. Aunque la principal meta del programa económico es detener la inflación, una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios. Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos sin intervención del Estado. Entonces,
los artículos de primera necesidad aumentan. En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo y aumenta la ganancia del sector empresarial. Pero además, la dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. El ministro de Economía justifica esta suba en una adecuación de las tarifas al mercado internacional. Pero el hecho de que se congelen los salarios significa costos bajos para empresas que ya gozan de ingresos altos. El equipo económico también apunta a una mayor apertura al mercado internacional. Para eso, se dejan sin efecto las restricciones a las importaciones. Según Martínez de Hoz, la industria argentina se verá favorecida por la competencia internacional. Además, se deroga la ley de granos vigente desde 1973 y se libera la disponibilidad de divisas para la exportación. El propósito es alentar las exportaciones agrícolas, pero la medida también produce el encarecimiento de los alimentos a nivel local. El aumento de las exportaciones debe producir la llegada de millones de dólares con el objetivo de bajar las tasas de interés. Pero lo único que se logra es aumentar el capital destinado a la especulación en compra y venta de divisas con depósitos bancarios a corto plazo. Sin embargo, a pesar de todo, hacia fines de 1976, el plan económico de la dictadura encabezada por Videla parece exitoso. El gasto público es contenido gracias al derrumbe de los salarios y se logra un importante superávit comercial. Pese a esto, la inflación no se detiene y pronto llevará a la dictadura a un callejón sin salida. En mayo de 1977, el gobierno de facto encabezado por Videla anuncia una serie de medidas que terminarán perjudicando a miles de ahorristas y pequeños empresarios. Se anuncia entonces la reforma del sistema financiero. Se liberan las tasas de interés y se descentralizan los depósitos de las entidades extranjeras. Esto posibilita el ingreso indiscriminado de dinero desde el extranjero. El Estado pasa a ser el garante de los depósitos. En consecuencia, durante los siguientes 3 años, las entidades financieras se multiplican. Surgen locales en los barrios que buscan atraer a miles de pequeños ahorristas quienes son tentados por las altas tasas de interés. Pero existe un problema. El Estado garantiza pero no controla al sector financiero. El riesgo de perder todo es muy alto. Sin embargo, nadie parece prestar atención a eso. A los pequeños y medianos empresarios les conviene cerrar sus fábricas. Ganan más dinero con la especulación financiera que con el trabajo productivo. Los recortes en la emisión de moneda y el congelamiento de los salarios no dan resultados. Mientras muchos ganan con la especulación, el desempleo aumenta, la inflación no da tregua y corroe el poder adquisitivo de los asalariados. La CGT, encabezada por Ubaldini, se vuelve la cara visible de la resistencia a la dictadura. El 7 de noviembre de 1981 organiza una multitudinaria marcha hacia la parroquia de San Cayetano bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Esta es la primera manifestación pública de rechazo a la dictadura militar y su política económica. El final de la dictadura se acerca. La gestión de Martínez de Hoz deja al Estado en una grave situación financiera. Durante 1982 y 1983, la dictadura intenta gestionar la crisis. Busca soluciones a corto plazo para frenar la inflación, pero no tiene éxito. En 1983, en medio de una grave crisis económica, se abre una esperanza. Se produce el ansiado regreso de la democracia.
Raúl Alfonsín asume el poder y se enfrenta a un desafío: desarmar el modelo económico instaurado por los militares. Pero sus intentos son inútiles. El contexto internacional es adverso a la Argentina. Las ideas neoliberales se imponen en el mundo. Además, Alfonsín debe enfrentarse a los grupos económicos que se consolidaron en los últimos años. El final de este proceso fue la hiperinflación con la que concluyó el gobierno radical en 1989. Ese es el prólogo a la vuelta del neoliberalismo. Durante el gobierno de Carlos Menem, el mercado vuelve a tener potestad para todo. Domingo Felipe Cavallo es el ministro encargado de retomar las ideas de Martínez de Hoz. Los grupos económicos que pisaron fuerte durante la dictadura salen ganando otra vez.